Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Hoy es un día especial porque estamos en el espacio que más le gusta a la gente y que además, perdonen la redundancia, a mí me encanta porque es la posibilidad que Dios me da de conocer inquietudes, pero también de brindar de alguna manera alguna ayuda a alguien que requiere una orientación. Y por eso hoy estamos dando la bienvenida a toda la mesa de trabajo. Hermano Ezequiel, Dios le bendiga. Pastor Darwin, Dios le bendiga. ¿Cómo amaneció? Hermano Carlos, Dios le bendiga, hermana Mercedes, Dios bendiga al hermano Ezequiel, a toda nuestra audiencia, Dios le bendiga. Muy contento, hermano Carlos, de estar en esta mañana nuevamente con el programa Pregunte Usted. Es muy interesante porque llegan muchas preguntas que a veces uno dice, venga, a mí no se me había ocurrido. Pero nos ayudan a crecer. Claro que sí. Y eso es muy importante. Hermana Mercedita, Dios la bendiga. ¿Cómo amaneció hoy? Amén, pastor. Muy bien, gracias a Dios. Saludos para todos en el nombre admirable del Señor Jesucristo. Y contenta de poder estar aquí en esta mañana para servirle a Dios y por lo consiguiente a todos ustedes que en esta hermosa mañana están con nosotros. Bienvenidos. Qué bueno. Entonces, tenemos cualquier cantidad de preguntas que han venido llegando. Y entonces, comencemos, Pastor Darwin, con la primera. Con la primera, hermano Carlos, hay una pregunta que hemos intentado interpretar para poderla hacer. Hay una hermana en la iglesia que estaba casada, pero que ahora vive en unión libre, no encuentra los documentos en relación con su matrimonio, por lo tanto, refiere ella que no ha podido hacer el trámite. Entonces la pregunta es como, ¿cómo debe manejar esta situación el pastor? Y también, ¿qué debe hacer ella? O sea, son dos preguntas. Dos preguntas. Vamos con la primera. Es bueno que se tenga en cuenta que la Biblia dice que no se llame hermano a alguien que vive en una condición de esas. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Ese fue el problema de Lot. Entonces, ella es una persona que aunque conoce el Evangelio, sabe que está viviendo en unión libre y que eso está mal, pues en la iglesia debe ser una persona como cualquiera, no es una hermana, porque pues ya lo sabemos que la Escritura misma dice que no se puede llamar hermano a alguien que vive en el pecado de fornicación, textualmente lo dice. 2. Con respecto a los documentos de la señora, ella no tiene ninguna excusa para no arreglar eso. Primero porque, como hablábamos ahora fuera de micrófonos, hoy por hoy todo está digitalizado. Usted encuentra el documento que sea. Inclusive archivos antiquísimos ya los han pasado a un computador y lo tienen guardado en la nube, yo qué sé. En segundo lugar, es bueno que ella se informe o que hoy tenga conciencia que es muy fácil de solucionar el problema. Fue a la notaría y no encontró su registro. Bueno, vaya a un juzgado civil con 2 testigos, los cuales digan que ella es casada. Y se levanta un extrajuicio y con eso registra su matrimonio en la notaría. E inclusive en la misma notaría puede hacer ese extrajuicio y de una vez registrar su matrimonio. ¿Ya? Una vez que haya surtido ese proceso y dice que ya no va a volver a vivir con el antiguo marido que tenía, pues inicia un proceso de divorcio de manera legal. Si ella en el pasado fue casada dentro del cristianismo, entonces ella lo primero que va a hacer es iniciar el proceso ante el tribunal eclesiástico, y una vez que el tribunal eclesiástico haya emitido el concepto, ella puede entonces
iniciar el trámite legal del divorcio. Una vez que le salga el concepto favorable del tribunal eclesiástico y la sentencia que emite el juez con relación a su divorcio, pues ya quedará de alguna manera libre y podrá pensar en un nuevo matrimonio en caso de que el concepto del tribunal eclesiástico le haya salido favorable. Si le ha salido desfavorable, ningún pastor podrá oficiarle ceremonia y en la iglesia no le podrán hacer ninguna ceremonia y en consecuencia no tendrá ninguno de los derechos que le confiere la iglesia. En caso de que le saliera favorable el concepto del tribunal eclesiástico, ahí sí, a ella le podrían hacer ceremonia y tendría todos sus derechos eclesiásticos. La segunda, que está relacionada con el pastor, ¿cuál debe de ser el comportamiento? Porque se me hace que le están haciendo un juicio al pastor. Están algo así diciendo como que pasan las cosas y el pastor no hace nada. Hay varias cosas que tenemos que analizar. La primera, el lugar de reunión es un lugar público y puede llegar cualquiera. Cualquiera. Y el pastor no tiene la autoridad para decir quién entra y quién no entra, porque ese es un lugar público. Entonces háganme el favor y no me juzguen al pastor, que no sé quién será. 2, el deber del pastor es predicar el evangelio. En ninguna manera obligar a la gente a que sea. 3, es muy posible que las personas que están haciendo ese juicio crean de que el pastor no ha hecho nada. Y es muy posible que el pastor se haya acercado a la persona, le haya generado conciencia acerca de la inconveniencia de vivir esa vida. Y pues el pastor no lo ha publicado porque, hombre, el pastor no está para hacer escándalos. El pastor es para llevar el mensaje del evangelio. Desconozco quién sea el pastor, dónde sea la iglesia, todo eso lo desconozco. Pero en las iglesias a veces se levantan creyentes, personas que le hacen juicio a los pastores, como si el pastor estuviera al margen de lo que está aconteciendo, sin saber qué ha venido haciendo el pastor con relación a esa problemática. Entonces, recomendaciones. La señora, vaya, haga una declaración ante un juez o un notario con 2 o 3 testigos que digan que efectivamente usted es casada. Una vez que eso suceda, registre su matrimonio. Una vez que tenga su matrimonio registrado, inicie el proceso ante el tribunal eclesiástico. Luego que el tribunal eclesiástico emite el concepto, inicie su proceso civil relacionado con el divorcio. Y una vez que tenga la sentencia y el aval del tribunal eclesiástico, podrá tomar la decisión si se casa con la persona o no. Y en 4º o 5º lugar, es muy interesante que no hagan juicios con relación al manejo que el pastor le está dando a la situación, porque posiblemente usted está haciendo algo que es más grave que si el pastor se diera cuenta y no hiciera nada, que es el pecado de murmuración. Ese pecado es tan grave que cuando la gente comenzó a hablar mal del pastor llamado Moisés y Aarón, la tierra. Escuche lo que dice la Biblia. Aarón y María se volvieron leprosos, el pueblo se detuvo 7 días. O sea, tengan cuidado, porque es muy posible que el pastor haya exhortado, haya generado conciencia. Él no puede obligar a nadie. Jesús fue claro, siempre presentó el mensaje, pero eso no era igual a que la gente tenía que ajustarse a las enseñanzas de Jesús. A ellos les correspondía simplemente, después de escuchar, tomar la decisión. Pastor, pero yo creo que
esta hermana debe de separarse de su pareja mientras hace todos estos trámites. Porque si está en la iglesia orando, ayunando, está sirviendo, perdiendo el tiempo. No sirve orar y eso era ayunar lo que- y de todo viviendo en adulterio. ella Eso debe no de hay nada. separarse de él hasta arreglar su Si situación. ella quiere ser salva, ella Bueno. debe de separarse Amén. y hacer todo el proceso, ¿ya? Y una vez que se separe de la pareja que tiene, que no es su marido, ahí sí, ore, ayune, vigile y viva su vida cristiana y espere que se solucione el problema para que así pueda vivir una vida de verdad agradable a Dios. Amén. Pastor, ¿qué diferencia hay entre la iglesia pentecostal y la iglesia pentecostés? ¿Son la misma doctrina o qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tiene más de 80 años en Colombia. La Pentecostés tiene 50. La diferencia es similar a la de Darwin y Carlos. Él tiene una cédula y yo tengo otra. ¿Ya? No vamos a ahondar aquí en asuntos diferentes porque pues eso termina lastimándose a algunas personas y ese no es el objetivo de este programa. Aquí la idea es simplemente generar conciencia y creo de que lo que sí debe quedarle claro a quien tiene la pregunta es sencillo, no es lo mismo. Si fuera lo mismo, estarían aquí. Listo. Pastor Darwin. Hermano Carlos, ¿qué decir acerca de dos puntos importantes? Uno, las rifas y los préstamos con interés o con intereses. Pues con relación a las rifas, la iglesia en su reglamentación las prohíbe. Eso por un lado. Toda la institución. Desde arriba se prohíben las rifas en la iglesia. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Y dos, con relación a los préstamos con interés, bueno, casi siempre cuando usted hace un crédito, sea en el banco o sea particular, pues la persona que tiene su dinero la pone a producir. Aquí lo que hay que preguntarnos es, ¿a qué porcentaje presto yo el dinero o lo tomo prestado? Porque son dos cosas diferentes. Yo puedo aprovecharme de las necesidades de alguien para cobrarle un interés que va por fuera de lo reglamentado por el Estado. Y entonces cuando alguien me presta a mí un dinero por encima de la tasa autorizada por el Estado, eso se llama usura y es un delito. Si yo lo tomo consciente de que está muy alto el interés, pues bueno, ya será responsabilidad propia. Pero quien presta dinero a interés debe de ser consciente de la situación que está viviendo la persona que requiere ese crédito. Hay dos maneras de verlo. Una cosa es yo conseguir un dinero con una tasa de interés que al ponerla a producir me genera una utilidad superior a esa tasa. Otra cosa es que yo necesite un dinero y la otra persona se aproveche de mi necesidad. Ejemplo, mi hijo está grave, mi esposa tiene un problema de salud, y entonces yo me aprovecho para cobrar una tasa de interés alta. Pues ahí está muy grave el creyente que hace esos préstamos a altas tasas, porque en primer lugar va en contra de lo que la ley establece y en segundo lugar va en contra de lo que Dios enseña, porque Dios dice que a su hermano no le cobrarás interés. Y entre aquellos privilegiados que pueden subir junto conmigo al monte de Jehová,
están los que no han dado su dinero a usura, ni han elevado su alma a cosas vanas, ni han jurado con engaño. Espero que les quede claro. Si usted toma un dinero con una tasa por encima de la legal, pues ya es responsabilidad suya. Pero yo, como persona que presto, debo de entender que es un delito ante la ley y es un pecado ante Dios. Amén. Pastor, ¿qué quiere decir Romanos 7:17 cuando dice el pecado que mora en mí? Pues ese que... ¿Qué pecado es o por qué dice que mora en mí? Es que los seres humanos no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. ¿Cómo es eso? Nuestra naturaleza es pecaminosa y es la que me lleva todos los días a hacer lo que no quiero, porque yo como cristiano no quiero pecar. Pero viene la circunstancia o el momento y yo peco. Por eso era que Salomón decía en su capítulo 7, el verso 20 del libro de Eclesiastés: no conozco hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Observe lo que él dice: hombre justo que haga el bien y nunca peque. Juan, escribiendo en su primera carta, él decía: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, se incluye Juan, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y observe lo que dice Juan, siendo el apóstol: él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Por cuáles? Por los pecados de los cristianos. Y luego dice, y no solo por los nuestros, sino por los que no son convertidos. Entonces, el pecado al cual Pablo se refiere es a ese que, aunque yo no quiero hacerlo, lo hago por acción o por omisión o sin saber. El salmista decía: líbrame aún de los que me son ocultos. Entonces, es muy importante que las personas comprendan que a lo que Pablo se refiere es a esa batalla que libra el cristiano, como lo dice el mismo Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 17 en adelante, donde se plantea una batalla entre la carne y el espíritu, que mientras el espíritu me convoca a la obediencia, al temor, a vida devocional, la carne me invita al adulterio, a la fornicación, a la hechicería, a las enemistades, a los pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, orgías, homicidios, envidias, borracheras y otras muchas cosas más, acerca de las cuales ya os he enseñado, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A eso es a lo que Pablo era un hombre de Dios, pero tenía tentaciones a pecar. A eso es a lo que él se refiere. Pastor, pero es que en base a lo que usted nos está diciendo, hay algunos cristianos, o diría yo cristinos, que se basan en eso para pecar. Y decir, yo puedo pecar porque la Biblia dice que tenemos abogado. Entonces, ¿hay qué? Pues que la persona no ha leído lo que está escrito en Hebreos capítulo 10, verso 25 en adelante. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los incrédulos. Y luego coloca una comparación: el que viola la ley de Moisés ante 2 o 3 testigos es reo de muerte. Entonces dice: ¿cuánto mayor castigo cree usted que merece el que pisotea al Hijo de Dios, el que tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y el que hace afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, aquí una cosa es ese pecado que mora en mí por mi condición natural, otra cosa es la deliberación pecaminosa que yo justifico pensando que como Dios perdona, yo lo hago. Exacto. No. Sí. Recuerde que el problema del ser humano
no está en que falle, sino en que persista en esa falla que se llama pecado. Puede ser que usted cometió un pecado no voluntario. Alguien puede decir, ¿y cómo es un pecado no voluntario? Porque hay pecados voluntarios y hay pecados no voluntarios. Yo quedé con Darwin de encontrarme hoy a las 8 de la mañana, pero yo vengo de las 170 y hay una dificultad como la que acaba de pasar en Usme. Un motociclista ha sufrido un accidente y allí ha muerto, está bloqueada la vía. Yo tenía que encontrarme con Darwin hoy a las 8, pero resulta que a las 8 todavía están haciendo allá el proceso de levantamiento. Aunque yo le dije a él que a las 8 no voy a poder llegar a las 8. Pero eso es como una falta, pastor. No, eso es un pecado. No, claro, porque de alguna manera yo dije que... Dijo mentiras. Exactamente. Entonces, Es una mentira involuntaria. Exactamente. Entonces, una cosa es que a mí me pase una situación de esas, otra cosa es que intencionalmente yo lo haga. Le diga, así nos encontramos y no vaya. Ejemplo. Bueno. Entonces, ojo, una cosa es el pecado voluntario, porque cuando yo peco voluntariamente, simplemente lo que estoy haciendo es que la ira de Dios venga sobre mí y que no haya medicina para ese pecado. Pero cuando yo peco por mi simple condición, a veces por acción, a veces por omisión, a veces sin saberlo, entonces ahí es donde está el abogado, el cual interviene a mi favor, paga mi deuda y vuelvo a estar en paz con Dios. Amén. Amén. Hermano Carlos, ¿pueden los niños sin bautizarse y sin recibir el Espíritu Santo ministrar en el culto? Es decir, tocar el piano, la guitarra, la batería o hacer algún tipo de actividad dentro de la liturgia. Pues todo tiene un orden, ¿no? Y la iglesia, dentro de su reglamentación, tiene que las personas que van a desempeñar alguna actividad en el desarrollo administrativo de la iglesia deben de ser bautizados en el nombre de Jesucristo y también deben, en consecuencia, de haber tenido esa experiencia de hablar en nuevas lenguas. Es algo que la iglesia ha reglamentado y hasta hoy eso es lo que tenemos. Ahora, hay casos o excepciones. En la iglesia tenemos un departamento de escuela dominical donde hay una cantidad de niños y muchas veces se le permite al niño, pensando en su inocencia e incentivando el fervor cristiano en ellos, darles una participación en un determinado programa infantil, que eso es totalmente diferente a lo que tiene que ver con la administración de la iglesia. Me queda como una duda lo primero que dijo pastor, porque si nuestros hijos, por ejemplo, un niño tiene 9, 10 años, la Biblia dice en Corintios que el hombre es santificado en la mujer, lo mismo la mujer en el esposo, porque de otra manera Vuestros hijos serían inmundos. mientras que ahora Son santos. Entonces, ¿a qué edad un niño ya es como responsabilidad de él o ya el padre pues no lo cobija como Vamos a mirarlo desde dos puntos de vista. En Colombia, los muchachos comienzan a ser responsables, las mujeres a los 12 y los varones a los 14. aquí en Colombia? Claro, una muchacha de 12 años se puede casar con un muchacho debidamente autorizada por sus padres. Uh-huh. Igual sucedía en el pueblo de Israel, que hasta los 12 años los muchachos no tenían acceso al culto. Jesús, cuando cumplió los 12 años, fue al templo. Entonces ahí, desde ese punto de vista, entre comillas, legal, pues deja ver de que la persona asume responsabilidades o es responsable de sus decisiones a partir de esa edad. Pero el tiempo que vivimos hoy es muy diferente. Uno encuentra
Hace poco hicieron una pregunta. Un niño de 8 años es capaz de ir a manipular un arma de fuego porque el amigo superior, el mayor, aprovechando la condición del niño, le dice, vaya, mate a fulano. Hay niños homicidas, sicarios. Tal vez no alcancen a medir la dimensión de lo que implica eso, pero sí saben hacerlo. Entonces, yo creo que ahí ya comienza a funcionar mucho el factor de desarrollo de la persona en su campo de personalidad, de su razón, de sus conocimientos. Hay niños que tienen unos alcances más grandes que muchos viejos. A esta hora hay niños que saben y hacen cosas que yo con 65. Entonces, no en vano aparece el juicio a grandes y pequeños. ¿Cuándo un niño es responsable? Cuando aprende a establecer la diferencia de qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahí comienza a ser responsable. Pastor, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice que lo que no proviene de fe es pecado, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe? Y que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué quiere decir la Biblia? Pues que se lea el capítulo 14 completico. ¿Qué Hay una discusión interesante en Roma en relación a la comida. Entonces hay unos cristianos que comen carne y hay otros que comen legumbres. Entonces los que comen legumbres se creen más santurrones que los que comen carne. Uh-huh. Y se genera una discusión en la iglesia. Entonces Pablo entra a mediar, a decirles que el que come carne para Dios come y el que come legumbres para Dios come. Al final el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Entonces lo que Pablo está diciendo es, venga, si usted come carne, hágalo con fe, es decir, que no está pecando, que agrada a Dios el que él se alimente con carne, y el que come legumbres, que coma pensando que está bien. ¿Ya? Porque al final la carne como la legumbre van al estómago y de allí a la letrina y todo pasó y se acabó. Mientras que el juzgar y murmurar, eso sí afecta la vida del individuo. Entonces Pablo dice, el que come carne, que no juzgue al que no la come. Y el que no la come, que no juzgue al que come. Porque al final el uno y el otro para Dios comen y dan gracias. Amén. En razón a eso es que él dice que cuando haga las cosas lo haga con fe, pensando que el hacerlo agrada a Dios y no ofende a Dios. Porque si yo como carne pensando, creyendo que estoy pecando, pues entonces me es pecado. A eso es a lo que él se refiere. Y si yo como legumbres pensando de que estoy pecando, pues claro que estoy pecando. Entonces yo lo que tengo que aprender es a hacer las cosas convencido de que agradan a Dios y me benefician a mí. Pero cuando yo hago algo que me beneficia a mí y en mi conciencia dice que está mal, pues ahí es donde está el pecado. A eso es a lo que él se refiere, que lo que haga, hágalo con fe, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Pastor. Amén. Hermano Carlos, en Hebreos capítulo 6 habla de un pecado que no tiene perdón, en el cual recayeron y no tiene perdón. ¿Cuál es ese pecado? ¿Hebreos qué? 6. Leamos. Versículo. No lo refieren. Ahí sí es complicado. Ah, ya, verso 4. Dice, léase bien el pasaje. Es más, debe de leer desde el versículo 11 del capítulo 5. Ahí comienza la problemática. Acerca de Jesús hay mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, pues teniendo tiempo de ser maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cierto? Y ellos se habían aferrado a cosas que debían de estar superadas. Sin embargo, ellos seguían ahí comportándose como niños.
En razón a eso es que él les escribe el capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección, de los muertos y del juicio eterno. Cosas que debe de saber todo cristiano. Y en vez de estar pensando si el bautismo, bueno, hay otras cosas las cuales no digo, para no generar controversia. Entonces dice, debemos de ir más allá, crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. En razón a eso es que el apóstol dice que porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Está hablando de ese creyente que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Y todo en razón a que no han conocido quién es Jesús, del cual el verso 11 del capítulo 5, Pablo comienza a hacerles ver el porqué de ese fenómeno. Se quedan niños toda la vida y entonces hacen el espacio para pecar y luego acuden a términos tales como: ¿será que Jesucristo vuelve y me perdona? ¿Será que si me reconcilio con Dios vuelvo a ser restaurado? Cuando si esa persona tuviese claro la obra de Jesús y la persona de Jesús, no estuviera a estas horas de la vida, teniendo tiempo de ser maestro, pensando en volver a los primeros rudimentos del arrepentimiento, del juicio, de la imposición de manos, de bautismos, plural, que te va relacionado seguramente con aquello que tanta discusión ha generado en el último tiempo. Entonces aquí lo que el escritor está haciendo ver es que las cosas se dan por una causa, y es no conocer quién es Jesús. El desconocimiento de eso los lleva a pecar y vuelven a crucificar al Señor Jesús para sí mismo. Amén. Me da risa una pregunta. Hay gente que hace unas preguntas. Dice, en el caso de Eliseo, cuando los muchachos se burlaron de él, no era para tanto, como para que uno los matara. Cuando a le todos. dijeron calvo. Sí. Que decían calvo. ¿Por qué? Que no era para tanto. No, pues que tenga en Biblia cuenta lo que dice. si es para tanto, cuidado, se pone a meterse con el ungido de Dios. Uy, sí. Ese fue el problema. Porque no era Eliseo, era la investidura que tenía Eliseo, Exacto. la cual hace que Dios reaccione en contra de los muchachos, permitiendo que estas dos fieras los ataquen y los devoren. Pastor, a mí me Estaba gustaría escrito. que hiciera énfasis en eso, porque varios me han preguntado eso, que si es verdad que una persona meterse con él, hablar del pastor o algo, que eso es una maldición. Vea, yo les voy a contar historias reales. Están en la Biblia. Entre ellas esa. Y otra donde un rey levanta la mano y se le quedó quieta, tiesa, por levantarla ¿contra quién? Contra el ungido de Dios. Dios había dicho: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y explica las consecuencias que hubo para quienes tuvieron tal comportamiento en contra de los ungidos de Dios. La historia reciente. Yo conozco casos personalmente. En un pueblo, por ejemplo, como Santuario Risaralda, hay un pastor a quien yo aprecio, y hubo alguien que se metió con ese pastor. Y el día que ese hombre se levantó contra ese pastor, ese tipo quedó ciego
hasta hoy. Hasta hoy. Y lo más tremendo de todo es que Dios en su infinita gracia, después de la actitud desobligante de ese hombre contra el ungido de Dios que era el pastor, le ha dado la oportunidad a ese hombre de entender el evangelio, arrepentirse y bautizarse. Y hoy ciego testifica por qué quedó ciego. Si algo debe de tener cuidado los cristianos es de ir a atentar contra la investidura que tiene el pastor. Porque una cosa es Darwin, otra cosa es lo que representa Darwin. Por eso, aún en la legislación colombiana, si alguien va por la calle y le pone problema a una persona, saca su arma y lo mata, se lo cobran como un homicidio. Pero si esa es la persona de un congresista, de un aspirante a la presidencia, lo llaman como magnicidio. Y no caduca la ley, el castigo. Son dos homicidios, pero en uno simplemente se le quitó la vida a una persona y en el otro se le quitó la posibilidad a un pueblo, a una nación, castigando de esa manera ¿qué? La actitud de una persona contra la investidura de otra persona. Eso lo dice la ley. Con Dios no va a ser diferente. Las personas que a lo largo de la historia tuvieron que ver con comportamientos contrarios a la investidura de la persona que representa lo que Dios tiene para el pueblo, tuvieron consecuencias nefastas. Léate el libro de los Hechos y vas a encontrar casos muy interesantes que te llevarán a pensar de verdad lo delicado que es meterse con el ungido de Dios. Y no lo hago para que se lleven el pensamiento de, venga, el pastor está buscando de que todo el mundo le rinda pleitesía. No se trata de eso. Se trata más bien de que tengamos cuidado para hablar, para comportarnos, porque cuando atacan al hombre es una cosa, pero cuando atacan la investidura de la persona es otra cosa. Y hay pruebas claras de eso. Cuando se ataca la investidura de la persona, se está atacando a quien le dio la investidura. Cuando Aarón y María hablaron mal de Moisés, no fue de Moisés, fue de la investidura que tenía Moisés. Cuando Coré y sus 250 príncipes murmuraron en contra de Aarón y Moisés, no murmuraron del hombre, sino de la investidura que ellos tenían. Y ya ustedes saben cuál fue el final del asunto. Pastor, vea, en un pueblito del valle, los hermanos son pocos, pero están muy aburridos con el pastor. Entonces me llamaron y me dijeron que iban a hacer un memorando. Entonces 2 hermanas me llamaron y me dijeron que si ellas podían firmar ese memorando para mandarlo a los oficiales para que sacaran a ese pastor de allá. Seguro no han leído la parábola de la viña. Yo les dije que no fueran a hacer eso. La parábola de la viña es interesante. El dueño de la viña se va y se le entrega a unos trabajadores. Ellos hacen y deshacen con la viña. Dice que cuando vino el señor de la viña, ¿qué fue lo que hizo? Sancionó a los responsables de la viña. Traigámoslo a nuestro contexto. La viña es la iglesia. Los trabajadores de la viña son los pastores. El dueño de la viña es Dios. No intervenga usted con los trabajadores de la viña. Exacto. Déjele eso a Dios, que cuando Dios venga le pedirá cuenta al amén, pastor. amén. Exacto. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Siempre, no es casi, es siempre, siempre. Es la regla. Cada vez que en las comunidades se levantan grupos de creyentes en contra de su pastor y hacen memoriales y lo acusan, se les olvida que ese hombre está ahí
no porque él quiere, sino Dios porque lo puso. Dios lo llevó. Amén. El cristiano tiene que aprender a respetar el orden de autoridad. El mal comportamiento de un pastor no puede llevar a un creyente a levantarse contra él. Ejemplo hay en la Biblia. Saúl había sido desechado por Dios y David sabía que él era el rey. David pudo matar a Saúl, pero no lo hizo. Porque respetaba ¿qué? La investidura. La investidura. Amén. La autoridad. Dios lo tenía ahí. ¿Pudo matar David a Saúl? Sí, pero ¿por qué no lo mató? Porque respetó la investidura. Ese pastor que está en ese pueblito tiene una investidura dada por Dios a través de la iglesia. Y la iglesia, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, debe de respetar esa investidura. Si él no fuera pastor, sería otra cosa, pero él es el pastor. No, que es que no sabe ministrar. No, que es que predica muy aburridor. No, que es que los cultos los hace muy largos. No, que es que le alcahuetea el pecado a no sé quién. No, que es que su familia vive mal. No se meta usted en eso. Él es el trabajador de la viña. El dueño de la viña viene y le pedirá cuenta. Amén. Usted viva su vida cristiana. Ore que Dios que puso a ese hombre ahí, Dios lo sacará. Sin que usted intervenga. Cuando yo quiero hacer las cosas que le competen a Dios, me estrello. Yo debo hacer lo que tengo que hacer. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Vivir mi vida cristiana. Convertirme en ese puntal de apoyo para aquellos creyentes que tienen ciertas dificultades. Ser esa persona intercesora a favor de la iglesia y a favor de mi pastor. Pero en todo caso, yo debo de respetar la autoridad puesta por Dios en esa congregación pequeña o grande. En 50 años que llevo en este cristianismo, he visto cualquier cantidad de ejemplos, que el único que gana con esas cosas es el diablo. Porque se forma la discordia y hay unos hermanos a favor y otros hermanos en contra. Se desata un resentimiento entre ellos y unos terminan en otras comunidades apóstatas y otros terminan en el mundo. ¿Y quién fue el que ganó? El pastor al final lo traslada. ¿Pero quién perdió? Su hijo, su hermano, su amigo. No. Vamos a unirnos en oración a favor de la iglesia y a favor del pastor. Porque muchas veces se dan cuestionamientos a la administración sin una causa justificable. Todo porque a las personas se les ocurre pensar que el pastor debe de ser como ellos ven, piensan y sienten. Y se les olvida que el pastor es otra persona. Cuestionan a la familia del pastor porque piensan que la familia del pastor tiene que ser sello de perfección y se les olvida que son humanos, que tienen aciertos y desaciertos. Entonces aquí los cristianos tienen es que madurar, dejen de ser niños, compórtense a la altura. Pero no los En vez regañe. de mover tanto la lengua y hacer daño, busquen de Dios. Hermano Carlos, pero bueno, aquí hacen otra aclaración, pero pues esta es solo una forma. Vamos a hablar de fondo. Si la queja alrededor del comportamiento del pastor puede ser justificada, ¿cuál debiera ser el proceder adecuado De los creyentes. de los creyentes? Y bueno, de los creyentes, y hablemoslo de... ¿Y en del el caso pastor? tal de por ejemplo, de la junta local, que son quienes ejercen algún grado de autoridad, o del creyente que es un feligrés. Común y corriente. Pues hay un conducto regular. La iglesia tiene un orden jerárquico. A nivel nacional, el consistorio de ancianos, y a nivel distrital, los directivos distritales. Sí. Entonces vamos a suponer de que el cuestionamiento al pastor es justificable. ¿Sí? Sí. Pero en vez de generar divisiones y murmuraciones, entonces yo debo buscar el conducto regular. Debo de llamar a uno de los directivos o pedir una audiencia con los directivos en pleno y plantear la inquietud que se tiene en la iglesia por determinado comportamiento del pastor que desde el punto de vista de ellos no es viable, no es correcto. ¿Ya?
buscando no acusar, sino más bien hacer saber para que vengan y ayuden tanto al pastor como a la iglesia, porque hay pastores que cometemos errores no porque lo querramos, sino porque a veces nos falta conocimiento. Yo viví una historia particular en algún lugar donde el problema era doctrinal. Bueno, ahí está el conducto regular, los directivos. Ahora, pero sí se debe hacer. Claro, si mi pastor me está enseñando una doctrina politeísta, o está enseñando que la resurrección no es una realidad, o está diciendo que no se necesita el Espíritu Santo para ser salvo, o está diciendo, yo qué sé, que no hay necesidad de congregarse, o está diciendo que Jesucristo es la segunda persona, o que no esté predicando la unicidad, por ejemplo. Entonces, claro, ahí sí, hablar. Claro, pero no como acusación. Acusarlo para sacarlo, sino, venga, hermanos directivos, sí. Ustedes son las personas responsables de la iglesia del Señor, Dios les ha dado una investidura, tenemos esta dificultad, nosotros necesitamos que nos ayuden, porque puede ser que estemos equivocados, o puede ser que nuestro pastor esté equivocado. Entonces, queremos que nos ayuden. Vayan a la iglesia y escuchen a la junta, o si es necesario hacer asamblea. Yo he vivido la vida cristiana y han habido momentos en la iglesia donde los directivos se han hecho presentes para escuchar a la comunidad, como también para escuchar al pastor, porque somos personas y tenemos puntos de vista diferentes, y a veces la interpretación de una palabra hace que se genere una controversia. Y le voy a colocar un simple ejemplo. Yo fui pastor en una iglesia donde se formó un alboroto no pequeño porque el pastor bautizaba a la gente en el nombre del Señor. Y los cristianos que lo escucharon decían que esa persona no quedaba bautizada. Pero estos cristianos no entendían, y el pastor posiblemente no entendía la interpretación que iba a dar la comunidad, y la comunidad no entendía lo que significaba la palabra Señor. ¿Ya? Si este pastor tiene en su conciencia la connotación dentro del cristianismo y del orden teológico, la palabra Señor, él lo estaba haciendo sin duda alguna pensando en el Señor Jesús. Y creo que esas personas que fueron bautizadas así quedaron bien bautizadas, pero los cristianos que se dieron cuenta interpretaban mal y formaron un tremendo bororó, pues que trajo consecuencias bastante complejas al pastor. Entonces ahí es donde, cuando yo tengo esa incertidumbre, debo de acudir al conducto regular, que son mis directivos distritales, porque si hay algo que genera controversia dentro de la comunidad y no logramos ponernos de acuerdo, pues debe de haber un árbitro que, sin prejuicios ni subjetividad, escucha a los unos y escucha a los otros, y si hay que decirle al pastor, hermano, corrija esto, o a la iglesia decirle, el pastor tiene la razón, porque yo he visto ambos casos. He visto donde se cuestiona al pastor. Yo fui directivo, pastor. Yo fui directivo. Atendí pastores que eran cuestionados por sus comunidades. Y a veces la comunidad tenía la razón. Entonces se le decía al pastor, usted tiene que hacer esto, esto. Yo fui a posesionar un pastor con un acta de compromiso en la que él se comprometía a someterse a los lineamientos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en todas sus áreas, tanto administrativas como doctrinales. ¿Y por qué se da eso? Porque el pastor tuvo un problema en una comunidad que de alguna manera afectó a la comunidad. Pero la idea de la iglesia no es perder al pastor, ni dañar a la comunidad. La idea es ayudar a la iglesia y ayudar al pastor. Porque esa es la filosofía que debe de tener todo ente administrativo de una organización y mucho más de la iglesia del Señor. Amén. Amén, hermano Carlos.
¿Quién le da risa, pastor? No sé, queda como... No, es que eso sí que es común. Eso sí que es común y sí que le termina por generar un grave daño a algunos feligreses. Claro. Y hay gente que se aprovecha de esas situaciones y malinfluencia a otros. Daña a y los se demás. generan es como bandos. Exacto, Eso que en yo la viví, iglesia. mire, grababan cada sermón y le hacían después un análisis exhaustivo a cada palabra que yo a veces Ay, decía, no. pero por Dios. Y entonces yo recién llegué, esa época yo era interno de un hospital y fui a hacer un internado a esa otra congregación. Y entonces esos dos bandos intentaban ganarlo a uno. O sea, yo llegué cuando ya estaba el problema, intentaban ganarlo a uno. Entonces habían unos que se le acercaban y le mostraban a uno y no sé qué. Y luego uno después lo abordaba a otro y entonces, y uno ves. Y entre los tres, porque son tres actores ahí. El pastor la causa, un grupo lo defiende y un grupo lo ataca. Son tres actores. ¿Quién cree usted que entre los tres actores estaba pecando más? ¿El pastor que por falta de conocimiento dijo algo? ¿O los que murmuran sin medir consecuencias? Ahí es donde se requiere la intervención de ese árbitro, que son ¿quiénes? Los directivos distritales. Y si el problema es tan grave, los directivos distritales acudirán a el tribunal de doctrina. La iglesia tiene un tribunal de doctrina. ¿Usted sabía eso? Cuando se levanta una doctrina dentro de la iglesia que riñe con las doctrinas que la iglesia tiene, que llamamos fundamentales, se reúne el tribunal de doctrina y analizan el surgimiento de esa doctrina para decir, venga, ¿está acorde a lo que creemos o no está acorde? Y aún así, ¿sabe qué hace ese tribunal? Buscan a la persona, lo escuchan, que haga sus descargos y después dan su concepto ante las autoridades, que pueden ser distritales o nacionales, para que decidan con la persona del pastor el paso a seguir, si le dan una disciplina, si lo ponen en un tiempo de aprendizaje al lado de alguien que tenga o se considere una persona que tiene autoridad espiritual y doctrinal, o si definitivamente se separa del santo ministerio. Es que le cuento que la iglesia está muy bien organizada y los problemas que se presenten se pueden solucionar siempre y cuando surtamos el debido proceso. Pero, pastor, el deber del creyente es estar neutro y orar, creo yo. Claro, Cuando se levanta los una creyentes, revolución, el deber siempre debe de ser orar. es orar y esperar Ahora, que Dios si sea el que obre. Claro, ahora, si el problema es tan serio que afecta el desarrollo de la iglesia, pues tienen el conducto regular, que son sus directivos. Y si los directivos ven que el problema se les escapa de la mano, tienen la oportunidad de acudir al tribunal de doctrina de la iglesia. Y si el tribunal de doctrina ve que no hay solución, entonces da las recomendaciones pertinentes a la autoridad suprema de la iglesia, en el campo humano hablando, que es el honorable consistorio de ancianos, y ellos dicen, venga, ese pastor ya le llamaron los directivos distritales, ya lo llamó el tribunal de doctrina, y él persiste en eso, no podemos que él siga haciendo daño en la iglesia. Entonces lo van a separar. Pero siempre habrán en la iglesia hermanos que estarán como sembrando cizaña. No, claro. Y mirando que no me gusta esto del pastor, usted está de acuerdo, usted no está de acuerdo. Es que para la gente mala nunca habrá gente buena. Eso es lo que enseña el mensaje de Jesús. Santo Dios. No, es que eso es verdad. ¿A qué compararé esta generación? Sí, nada le sirve, nada. Nada le sirve. Juan no servía porque no comía ni bebía. Y Jesús no le servía siendo Dios porque comía y bebía. En el reciente pasado dimos una enseñanza. Una iglesia, ¿qué? Que necesita un pastor. Que necesita un pastor. Y no le sirvió ni Jesús. Sí. Entonces, es muy bueno que los cristianos aprendan un punto de partida que no se me ocurre a mí. Jesús lo dijo. Aprendan de mí, que soy manso
y humilde. La falta de mansedumbre y la falta de humildad en muchos cristianos y en muchos pastores y en muchos líderes es la que nos lleva a generar esas polémicas que al final, como dijimos ya, el que gana es el enemigo. Porque surgen raíces de amargura que contaminan a muchos y terminan perdiéndose. La idea aquí es cerrar filas, ponernos de acuerdo. Sé que las posturas de todos no van a ser las mismas, pero tenemos que ser tolerantes. Pablo habla, solícitos en guardar la unidad del espíritu. Hagan un esfuerzo, porque Darwin tiene una manera de ver y Ezequiel otra y Merceditas otra, pero eso no nos puede llevar a una pelea dentro de la comunidad. Amén. No. Si son situaciones que no afectan la estructura, la columna vertebral de la iglesia, que es la doctrina, Amén. pues depongamos nuestros puntos de vista y démosle prelación a Dios y a la doctrina y a la comunión de la iglesia. Si es un problema que afecta la estructura administrativa y doctrinal de la iglesia, entonces ahí sí busquemos el conducto regular, que son nuestros superiores inmediatos, los directivos, y luego el tribunal de doctrina y luego el honorable consistorio de ancianos, y de esa manera podrán subsanar las situaciones que se presenten. Les cuento que el tiempo se fue, pastor. Sí, pero hay muchas inquietudes, ¿verdad? No, pero que muchas. no se preocupen, que hoy es qué. Hoy es miércoles. Pastor, si sabe una cosa, Sí, yo señor. llegué al Boyacá Real y perdí la noción del tiempo. Yo no me doy cuenta no sé, no hago nada, pero Que no hace nada. el tiempo se me va y